Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por tener este privilegio, esta bendición, una vez más de poder compartir la palabra del Señor en estos tiempos que son tan necesarios para nuestras vidas. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. Nuestra fe tiene que ir creciendo, se tiene que ir fortaleciendo en medio de las circunstancias, de la adversidad que se puedan estar presentando. Tenemos que ir aprendiendo de la palabra, alimentándonos de ella a la vez, para que nuestra fe sea fortaleciendo, sea creciendo, sea cementándose en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que aquel que haga caso a la palabra de Dios, dice que lo compara con un hombre prudente que edificó su casa en la roca, ¿cierto? Y aunque vinieron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu sobre esa casa, dice la palabra del Señor, que esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la roca, y la roca es Cristo. Pero a través de la palabra nosotros vamos a poder ir cada día fortaleciendo ese cimiento en nuestra vida. Así que es de gran importancia en realidad aprender la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios para nosotros es vida. Dice la palabra del Señor cuando una oración en Juan capítulo 17, versículo 17, dice la palabra del Señor: Padre, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. La palabra del Señor también es agua que nos limpia, que nos purifica. Sale en Efesios capítulo 5, dice la palabra del Señor que es agua que nos va limpiando, nos va purificando cada día más. Necesitamos ir aprendiendo de la palabra, ir cada día introduciéndolo, escudriñando cada día más de ella. Dice escudriñar las escrituras porque al parecer encontraremos ahí vida eterna. La palabra del Señor nos dice también que debemos meditar en esta ley día y noche, y seremos como árbol plantado junto a corriente que a su tiempo dará el fruto que de acuerdo al género que estamos aprendiendo. Cada palabra es un género diferente en cada área de nuestra vida, y de acuerdo a ese género en la cual aprendemos la palabra del Señor, en la que en nosotros se tiene que manifestar un fruto. Así que el Señor bendiga a cada hermano, cada hermana. Dios bendiga a la hermana Karen, que ya está conectada, al hermano Manuel Antonio de allá de Tierra Blanca, que el Señor le bendiga. Bendiga a la hermana Estela, a la hermana Verónica, que por ahí ya mandó un me gusta. Así que, bueno, que el Señor sea bendiciendo a cada hermano, cada hermana que en esta noche se van a conectar, y aquellos que a futuro también van a ver la enseñanza, también sea el Señor bendiciendo grandemente sus vidas. Amados hermanos, ya quiero dar un quiebre con relación a la enseñanza, la serie que estuvimos compartiendo. Ya han sido como 3 series que hemos estado compartiendo con relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día quiero dar un quiebre a esa serie. El jueves lo vamos nuevamente a retomar, a preparar y poder seguir con ese estudio, amén, para poder ir profundizando cada vez más en la Escritura con relación al regreso de nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente hablar de parucía y de la venida pública, y no solamente hablar de que si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. No, amados hermanos, aquí hay cosas más profundas y temas más importantes que abarca cierta forma con relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el jueves estaremos a continuación con la misma serie. Hoy día quiero hablar algo que está sucediendo dentro de las iglesias, y lo que está aconteciendo hoy día, amados hermanos, es algo que es bien lamentable, que es el desánimo dentro de la congregación. Hay muchos hoy día que se están desanimando, se están quedando atrás. Lo que estaban tibios están pasando a ser frío, lo que estaban encendidos en su momento están pasando a ser tibios. Y yo creo que ese no es el propósito de Dios. Hemos visto nosotros pastores que han dejado la obra, hemos visto
pastores que han cerrado las iglesias, y no por causa de la temporada que hoy día estamos viviendo por todo este tema de la pandemia, sino que han cerrado la iglesia como ya para no seguir continuando. Y eso es preocupante, es preocupante. Yo sé que dentro del caminar hay circunstancias, hay adversidades, hay situaciones que se van presentando y que a veces el trabajo se hace arduo, se hace pesado y en algunas ocasiones se hace difícil. Pero debemos confiar en el Señor, debemos renovar nuestra fuerza en el Señor y tratar de no darle lugar al enemigo, el cual lo único que quiere, amados hermanos, es robarnos lo que el Señor un día nos dio, la identidad de ser hijo, la posición que el Señor nos dio como hijo de Dios, esa autoridad, ese dominio, esa fortaleza para poder vencer a toda artimaña que el diablo sutilmente, amados hermanos, provoca dentro de los hijos del Señor. Y en este tiempo lo hemos estado viendo también dentro de los ministerios. Es preocupante hoy día lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y por eso hoy, en esta noche, yo quise hacer un quiebre con relación a la serie que estábamos pasando, su estudio y enseñanza, que para muchos ha sido de mucha bendición, especialmente para mí ha sido de mucha bendición, porque también he ido aprendiendo a medida que voy desarrollando el tema. Pero hoy quiero hablar del desánimo. El desánimo es algo que se provoca en el alma, es un sentimiento, es una emoción que en el alma se lleva a cabo, y el enemigo, amados hermanos, ataca mucho nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra mente. Y esas tres áreas están netamente formando lo que es el alma en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique todo nuestro ser por completo, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que el mismo Dios de paz nos ha de santificar, nos ha de conservar por completo todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. Es un propósito y es una misión que Dios tiene con nosotros de guardarnos, de santificarnos. Pero antes de comenzar con este versículo, amados hermanos, vamos a orar primeramente. Este es el versículo base que yo dispuse en esta noche de Primera Tesalonicenses 5:23. Pero vamos a orar primeramente para entregar toda nuestra carga, toda nuestra inquietud, toda emoción, todo lo que en el día y en el momento pueda haber afectado nuestras vidas. Así que oramos al Señor para que podamos recibir la palabra de esta noche. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y toda adoración, Señor. Declaramos que tú eres Dios y fuera de ti nada podemos hacer. Tu palabra dice que todo podemos hacer en Cristo Jesús, que nos fortalece, Señor. Tú eres el que nos das la fuerza, tú eres el que nos das el renuevo, Padre amado, cada día para poder avanzar, para poder crecer, para seguir adelante en este caminar. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor, abriendo el entendimiento de tu palabra, Señor, un espíritu de revelación, un espíritu de enseñanza, Señor, un espíritu de maestría, Señor, sea manifestándose, Señor, en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por cada hermano que en esta noche se ha conectado. Bendecimos su vida, bendecimos su casa, su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Entonces, hoy día yo quiero hablar con esta relación al desánimo, que es algo que dentro de la iglesia, como le dije anteriormente, se está llevando a cabo y es preocupante. Hoy día, donde no nos estamos congregando, donde no estamos en templo, mucha gente, muchos cristianos se acostumbran a ese tipo de vida, y no es malo.
al tipo de vida de qué, de congregarse en los templos, de ir a la iglesia, pero no tienen una vida constante en su casa de oración, de búsqueda de la palabra, de comunión, de intimidad con el Señor. Entonces, no tener esa vida constante en su casa, a pasar estas situaciones, se desconectan y se empiezan a desanimar, se empiezan a desconectar de la fuente y empiezan a ser influenciados por la costumbre que en el mundo hay. Y es preocupante porque muchos empiezan a retroceder, muchos empiezan a flaquear en su fe. Así que, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que nuestro ser es trino, ¿cierto? Y eso muchos lo sabemos y lo conocemos. Somos seres trino, espíritu, alma y cuerpo. La palabra del Señor dice en el Eclesiastés: no sabéis cómo el espíritu entró a los huesos, ¿cierto? Nuestro espíritu entró a nuestro hueso. La habitación de nuestro espíritu son los huesos. La habitación del alma es la sangre y el cuerpo es la habitación de nuestros miembros. Por tanto, amados hermanos, somos seres trinos, ¿cierto? Espíritu, alma y cuerpo. La palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 23, si usted me puede acompañar a la palabra, dice en Juan 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miren, amados hermanos, dice la palabra que el Padre busca tales adoradores. O sea, aquí podemos ver que esos tipos de adoradores el cual el Padre está buscando son escasos, son contados, amados hermanos. Por tanto, tenemos que manifestar y decir al Señor: Señor, aquí estoy, aquí hay un adorador en espíritu y en verdad. Nosotros, tú y yo, debemos ser un adorador en el espíritu y en verdad, amados hermanos. Pero lo que yo quiero rescatar de este versículo, amados hermanos, que nosotros, para poder manifestar esa adoración en el espíritu necesita ser ayudado del alma y del cuerpo. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro pensamiento tienen que ir sincronizados con el espíritu y también con el cuerpo, en lo cual nosotros manifestamos esa adoración, ¿cierto? Cuando nos reuníamos en los cultos, ¿cierto? Manifestamos esa adoración al Padre, ya sea levantando las manos, ya sea a través de nuestra voz cantándole al Señor, ¿cierto? Y llevábamos nuestras emociones, todo lo que es nuestra alma, mente, voluntad y nuestra emoción, lo llevábamos también a ese tipo de adoración. Nuestro Dios, en lo cual venía de nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar enlazado con nuestra alma y nuestro cuerpo para poder manifestar una adoración a nuestro Dios eterno, ¿cierto? Pero si no hay espíritu vivificado, ¿cierto? No hay adoración en el espíritu. Porque haya una adoración en el espíritu, amados hermanos, tiene que haber en nuestro espíritu un espíritu resucitado. Por eso la gente que están en el mundo y no han conocido al Señor, no han entregado su vida a Cristo, es imposible que ellos puedan provocar una adoración al Dios eterno, a Dios verdadero. Quizá ellos manifiestan una adoración de su alma, de su cuerpo, a imágenes, a estatuas, amados hermanos, y lo podemos ver cuando van a la Tirana, cuando van a ir en procesión de estatuas, el cual a Dios, primeramente, de acuerdo a la palabra, no le agrada esos tipos de adoración a imágenes. Amén, pero es por causa de que su espíritu en esa gente no ha sido vivificado, no ha sido resucitado. Y cuando el espíritu del hombre es vivificado, es resucitado, porque dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor vino y nos dio vida, resucitó nuestro espíritu.
por ahí escuchaba una enseñanza que decía que un pastor por ahí decía que el espíritu fue cambiado y que Dios colocó otro espíritu. A mí eso no me enseña eso la Escritura. A mí me enseña que nuestro espíritu que estaba muerto, el Señor le dio vida, lo resucitó, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, teniendo nuestro espíritu vivificado, podemos realmente manifestar delante del Señor una adoración en espíritu y en verdad. Pero yo me quiero en esta noche suscribir, amados hermanos, a lo que es una área que se manifiesta en el alma, que es el desánimo. Hoy le quiero hablar de esa faceta del alma que afecta bastante a la iglesia, y más en este tiempo donde nos encontramos, amados hermanos, con toda esta situación de la pandemia en las casas, en el hogar, donde no tenemos una conexión presencial, amados hermanos, solamente a través del Facebook, a través de WhatsApp, a través del llamado. El desánimo está latente más que antes. Muchos se han desanimado, muchos se han dejado de estar, y como le dije anteriormente, muchos pastores han retrocedido y han cerrado las iglesias, y otros han colgado, amados hermanos, los guantes del pastoreo, amados hermanos, dejando atrás el ministerio, dejando, amados hermanos, la grey, amados hermanos, cerrando completamente las iglesias, y la gente queda dispersa. Eso es lo más complicado. El pastor quizás puede dejar la obra y decir, ya yo no sigo más en el ministerio, pero la gente, los hermanos, aquellos que seguían a este pastor por su palabra, porque lo ven como un hombre de Dios, ¿qué pasa con esa gente, amados hermanos? Quedan dispersas, algunas quedan dañadas, otros quedan desilusionados, y muchos de ellos vuelven al mundo. Y es complicado lo que está sucediendo, amados hermanos, y por causa de situaciones que pasan en el hogar, por causa de situaciones que pasan dentro del matrimonio, dentro de los ministerios, amados hermanos, que al final terminan dejando el llamado el cual Dios había provocado en sus vidas. Entonces el desánimo, amados hermanos, es algo muy complejo hoy día que está aconteciendo dentro de la iglesia. Según la palabra hebrea, el significado de lo que es la palabra el desánimo es estar sin fuerza para seguir adelante. Es dejar a un lado la ilusión, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Es desfallecer, es rendirse. Eso es lo que provoca el desánimo. Te hace perder la visión, te hace perder la fuerza, te hace desmayar, te hace rendirte, te hace ya no seguir adelante. Ya, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué? Si ya todos los hermanos han ido, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir ahora si no están los recursos para pagar el arriendo, si la iglesia ya está cerrada? Mejor entrego el local. Pero ese no es el propósito de Dios, amados hermanos. Esto no ha terminado aquí, esto no ha concluido en esta pandemia. ¿Cómo va a concluir esta pandemia? Todavía falta lo mejor, se acerca lo mejor, que la manifestación de la gloria de Dios, amados hermanos, en medio de esta pandemia. Esto no ha terminado, esto no ha concluido. Yo le digo a los hermanos, a los pastores que están con obra, esto no ha concluido, hermano. Estamos en el mejor tiempo donde Dios se va a manifestar de una forma gloriosa, poderosa, sobrenatural en medio de su iglesia. El Señor nos ha llevado en este tiempo para que nos podamos examinar, para que podamos ordenar, sacar aquello que todavía, amados hermanos, todavía provoca suciedad en nuestro corazón, en nuestra forma de vida como hijos de Dios. ¿Me entiendes? Este es un tiempo para la iglesia, este es un tiempo para el cuerpo de Cristo, de que nos podamos nosotros llenar del poder de Dios, que nos podamos
apartarnos para el Señor, para que cuando salgamos afuera, cuando Dios nos dé nuevamente la oportunidad, la libertad de salir nuevamente a la calle, salgamos realmente para impactar y para poder recoger aquella cosecha, amados hermanos, que ya está preparada y con mucho más razón ahora con todo lo que está aconteciendo. La gente afuera está necesitando una palabra del Señor. Quizás muchos han ido a ver si hay alguna iglesia abierta, quizás, o se han sentado afuera de la iglesia para pedir una palabra o para orar, no sé, al Señor, amados hermanos. Yo sé que la gente hoy día está necesitada de Dios, necesitan una palabra, pero la iglesia hoy día estamos en un proceso. Ya vamos a salir afuera, amados hermanos, y vamos a salir a manifestar y a exaltar el nombre del Señor y no a encerrarnos. No debemos encerrarnos nuevamente a las cuatro paredes, amados hermanos. La iglesia tiene que salir a la calle. Cuando salgamos tenemos que salir a la calle. Pero yo le digo a aquellos que están cayendo en un desánimo: levántate, fuérzate. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. El desánimo provoca desmayo, el desánimo provoca debilidad, te quita la fuerza, te provoca temor, incertidumbre. Y por eso el Señor le dijo a Josué, le dijo: esfuérzate. O sea, una de las cosas que le dijo: no permitas que el desánimo tome control de tu vida. Yo creo que todos en algún momento, amados hermanos, el desánimo nos afecta en alguna área. Todo en algún momento nos afecta. Pero, amados hermanos, así como le dijo a Caín: he aquí el pecado está a la puerta y tú tienes el dominio, tú tienes el poder, le quiso decir, para poder gobernar o para poder dominarlo. Asimismo el desánimo. El desánimo a veces toca en otra puerta, pero tú tienes el poder, amados hermanos, para darle la batalla y poder dominarlo, y no que el desánimo te domine a ti. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando. O dime tú, ¿nunca te has sentido desanimado? ¿Te has sentido alguna vez desanimado? ¿Te has sentido alguna vez con ganas de no seguir? Sinceramente, ¿te has sentido alguna vez con ganas de dejarlo todo? Siendo hijo de Dios, seamos sinceros delante del Señor. ¿Te has sentido alguna vez así? Yo creo que sí. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido sin ganas de seguir. Todos en algún momento quizás nos hemos sentido con el deseo de dejarlo todo. Pero hay algo dentro de nosotros que no nos permite dejarlo todo. ¿Es cierto? Hay algo dentro de nosotros que de alguna forma nos da la fuerza para seguir cuando estamos en debilidad. No, hay algo dentro de nosotros que renueva nuestra fuerza y nos permite seguir avanzando. Ese es el Espíritu Santo que está dentro de ti y dentro de mí. Pero de que el desánimo viene, sí viene. La pregunta es, si a ti te da ganas de irte, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde? Si el apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Cuando el Señor le preguntó: ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué le dijo? ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. No tenemos dónde ir. Separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Absolutamente nada, amados hermanos. Solamente si permanecemos en el Señor, si permanecemos en Él, tenemos la seguridad y la confianza de que vamos a poder salir adelante. Y si el desánimo nos ha ido afectando, solamente en Él vamos a poder vencer. Entonces, separado de Dios, nada podemos hacer. Si el desánimo viene sobre tu vida, ¿a dónde te vas a ir? Si tú sientes de querer dejarlo todo, no tienes a dónde ir. Si solamente en el Señor estamos seguros, aún estando en la condición a veces
de desánimo, de decaimiento, de no querer seguir, yo te digo, sigue, mantente firme, confía en el Señor. Dios ha de renovar la fuerza como la de las águilas, dice su palabra. Dice que los que esperan a Jehová, dice, renuevará su fuerza como las águilas, volarán como las águilas, los que esperan a Jehová. Amados hermanos, el Señor aumentará la fuerza como la del búfalo, aún en la situación que te puedas encontrar, aún en ese desánimo, aún en ese desmayar. Tú tienes que confiar y esperar en el Señor, porque Él ha de fortalecer tu vida. Mire, amados hermanos, no hay ninguna tormenta que perdure para siempre. Toda tormenta ha de disiparse. Amados hermanos, toda tormenta se ha de acabar y pronto ha de salir el sol resplandeciente en medio de cualquier circunstancia en la cual tú te puedas encontrar. No hay nada que sea para siempre. Toda tormenta, toda prueba, toda circunstancia, todo lo que podamos vivir, amados hermanos, es parte del proceso y de la formación que Dios quiere provocar en ti y quiere provocar en mí. El tema que debemos de ir aprendiendo, a veces nos cuesta aprender y por eso volvemos de nuevo a lo mismo por causa de nuestro duro aprendizaje que a veces tenemos. Que el Señor nos vaya ayudando en eso, ¿cierto? Y podamos entender los propósitos que Dios tiene para con nuestra vida. Debemos de analizar, amados hermanos, cuáles son las cosas que nos puede desanimar y así el poder evitarla y poder tener una medicina preventiva para el alma, y así de tener el desánimo, amados hermanos, cuando golpea la puerta de nuestras vidas. Ahora, si ya estás desanimado, lo que necesitas es una medicina curativa. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así la palabra del Señor: venid a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, te dice, venid a mí todos aquellos que estén desanimados, que el Señor te hará descansar. En la versión Código Real, que no la tengo acá, habla y dice, venid a mí todos aquellos que estén preocupados por llevar a cabo, dice, las costumbres dadas por los hombres. Mire, muchos están preocupados para poder llevar a cabo las costumbres que los hombres colocan, tradiciones de hombre, doctrinas de hombre, amados hermanos, y muchos tratan de poder llevar eso para poder ser aceptado y al final termina siendo una carga en aquel cristiano. Amados hermanos, esto no es doctrina, no hay que llevar doctrina de hombre ni tradiciones de hombre para poder entrar al reino de los cielos, amados hermanos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es la voluntad del Dios eterno, y una de las voluntades del Padre eterno es nuestra santificación. Hay muchos cristianos que pueden estar imponiendo doctrinas de hombre, pastores, ministros, poniendo doctrinas de hombre, que córtate el pelo, que déjate el pelo largo, que no uses pantalón, que tienes que usar falda, que no te tienes que maquillar, un sinfín de cosas, amados hermanos, doctrinas de hombre, amados hermanos, que al final esa persona ni siquiera está viviendo en una santidad. Piensan que vivir en santidad es dejarse de arreglarse, dejar de usar pantalones y hay que usar falda. No, amados hermanos, eso son doctrinas de hombre. Son doctrinas de hombre. Y eso no edifica. Eso provoca carga en muchos cristianos, en mucha gente nueva que van entrando a los caminos del Señor, amados hermanos, pasa a ser una carga en sus vidas, un desgaste. ¿Me entiende? Nosotros lo que debemos preocuparnos, amados hermanos, es vivir en santidad. Lo que el Señor hoy día quiere, es lo que quiere, amados hermanos, que tú vivas en santidad, que realmente puedas agradar el corazón de Dios eterno. ¿Me entiende? Dice la palabra del Señor que en el libro de los Hechos, dice,
Jesús hablando dice, he aquí he hallado, Dios hablando, he aquí yo he hallado un hombre conforme a mi corazón, ¿cierto? A David, hijo de Isaí, quien hará todo lo que yo deseo. Entonces un hombre conforme al corazón de Dios es uno que se va a preocupar de poder agradar al corazón del Padre. ¿Y de qué forma? Agradando al corazón del Padre, haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor que nosotros llevemos a cabo? En la palabra de Dios está escrita. En la palabra del Señor está escrito. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, amados hermanos, es nuestra santificación. Que nosotros nos apartemos de todo pecado de iniquidad, todo pecado de fornicación, todo pecado, amados hermanos, que dañe nuestro cuerpo, que dañe nuestra alma, que dañe nuestro ser. Por eso dice la palabra que el Dios de paz os santifique por completo todo nuestro ser. Pero esa santificación va a venir a nuestra vida cuando nosotros guardemos su palabra. Por eso Juan 17:17 dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios va a provocar la santificación en nuestra vida. Y así se va a llevar en cumplimiento esa palabra, en que el Dios de paz va a guardar todo nuestro ser. Y dice que va a guardar todo nuestro ser hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra venida habla de parucía. O sea, Dios va a guardar todo nuestro ser, ¿cierto? Todo nuestro ser en santidad hasta que Cristo venga por su novia, por su iglesia. Pero, amados hermanos, pero si hay un hermano, un cristiano que están viviendo en pecado, ¿cómo? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa palabra? ¿Cómo Dios va a guardarte en santidad si tú no te dejas o no te apartas en santidad para Dios? Entonces nosotros debemos provocar un cambio. Si nosotros entramos en pecado, amados hermanos, no estamos viviendo en santidad delante del Señor. Y el Señor, eso es lo que quiere hoy día, que vivamos en santidad. Muchas cosas de desánimo vienen por causa del pecado que nosotros cometemos. Le damos lugar, le damos derecho al enemigo, amados hermanos, para que venga aquí a oprimir nuestra vida y sacarnos o desenfocarnos de lo que Dios quiere con nosotros. Debemos vivir una vida en santidad. Yo sé que la palabra de Dios dice que el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso. Y eso da a entender de que pecamos. Pero hay algo que debemos entender también, amados hermanos, que dice la palabra que el que ha pecado, abogado tenemos con el Padre. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere decirnos con esto? Que sí pecamos, a veces cometemos errores, ya sea en nuestro temperamento, palabras que a veces salen de nuestra boca, porque hoy en día todavía hay cristianos siendo cristianos, todavía dicen palabras de doble sentido o palabras maldichas, amados hermanos, que no corresponde. Y todavía tener esa condición, y muchos de ellos son liderazgo. ¿Me entiende? Pero nosotros tenemos que vivir en santidad. ¿Y cómo podemos vivir en santidad? Sacando esas malas palabras, sacando esas bromas de doble sentido que a veces se dice. ¿Me entiende? Viviendo en santidad y pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y de esa forma, amados hermanos, vamos a estar agradando el corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios, de Papá. Porque si tú ves la palabra de David, que David era conforme al corazón de Dios, pero si nosotros vamos a la palabra y vemos la vida de David, David fue un homicida, fue un adúltero, hizo cosas terribles, amados hermanos. Pero ¿qué es lo que pasaba con David? Que David se humillaba, reconocía que había pecado delante de Dios, reconocía que había fallado y se humillaba delante del Dios Todopoderoso pidiendo perdón en ayuno, en silencio, amados hermanos. Y eso provocaba delante del Señor que le agradara su actitud, la actitud de reconocer que él había embarrado. A Dios le agradaba a David, ¿por qué? Porque David era transparente con el Señor. Por eso Salmo 51 dice, tú amas la verdad en lo íntimo.
Entonces nosotros debemos vivir en esa vida de santidad y de transparencia delante del Señor. ¿Me entienden? El pecado, amados hermanos, da derecho, le da lugar al enemigo para que provoque en nosotros un desánimo para sacarnos de lo que Dios quiere con tu vida. Estamos viviendo tiempo de limpieza, de orden, de llenarnos del poder de Dios, de examinarnos, amados hermanos. Ya no es tiempo de seguir siendo un cristiano mediocre. Ya no es tiempo de seguir siendo un cristiano solamente de nombre, amados hermanos, de apariencia. Ya no, amados hermanos, es un tiempo de que realmente manifestemos y vivamos lo que decimos ser, hijos de Dios. Si tú dices ser hijo de Dios, tú tienes que vivir una vida agradable a Dios, una vida en santidad. Dice la palabra que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará la misericordia de Dios. No solamente confesar el pecado, no solamente, Señor, perdóname por el pecado que he cometido, sino que debes apartarte de ese pecado que tú cometías, que estuviste cometiendo o cometías, o estás cometiendo, no sé. Pero no es solamente confesar, sino que es apartarte. Te tienes que apartar de aquello que te causa daño. Tú sabes lo que te puede estar causando daño o apartándote de lo que Dios realmente quiere hacer con tu vida. Dios no va a usar a cualquiera. Dios va a usar vasos de honra. Dios va a usar vasos realmente que estén dispuestos a agradar el corazón de Dios. Entonces el desánimo, amados hermanos, entra en la vida del cristiano y a veces no sabemos el por qué entra en la vida del cristiano, por qué, en qué momento empezó el desánimo a operar en mí. Y amados hermanos, y muchas veces por causa de saber hacer lo bueno y no hacerlo, dice la palabra, eso es pecado. Y cuando no hacemos lo que corresponde, cuando no hacemos lo que es de Dios, lo que es bueno para nuestra vida, va a provocar el desánimo, como por ejemplo el dejar de orar. El dejar de orar, eso tarde o temprano en ti va a empezar a provocar un desánimo. ¿Sabes por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque no estás teniendo una vida constante de Dios, no estás activo, no te estás activando, no te estás llenando, no estás teniendo una conexión con el Padre a través de la oración, a través de la intercesión. El dejar de escudriñar la palabra, el no leerla, el no estudiarla. Cuando la palabra de Dios dice, medita en esta ley día y noche, el no leer la escritura, amados hermanos, pierdes conexión con Dios. Porque ahí en la palabra vas a aprender y vas a conocer lo que Dios piensa de ti y lo que Dios quiere de ti. Pero si no la lees, si no la escudriñas, ¿cómo vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas? Entonces terminas desconectándote y por eso el desánimo viene, amados hermanos, por causa del pecado, por causa de la puerta que nosotros le damos o abrimos. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes delante del Señor y procurar cerrar toda puerta. Mira, amados hermanos, una de las primeras cosas que sucede o que vienen para que el desánimo se manifieste en nuestra vida son las duras cargas que a veces tenemos. El salmista David dijo en el Salmo 103, versículo 1 y 3, te invito a que vayas a la Biblia. Es importante que cuando nosotros compartimos la palabra, tú estés con Biblia abierta, amados hermanos. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 11, si no me equivoco, versículo 17, dice que los de Tesalónica eran más, dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras cada día, dice, para ver si lo que Pablo decía eran así. O sea, el deber y la responsabilidad que tú tienes y que yo tengo, amados hermanos, cada vez que yo voy a escuchar un mensaje, es abrir las escrituras y examinar si realmente lo que se está enseñando, lo que se está hablando es así. Esa es tu responsabilidad. En el Salmo 103, 1:3 dice, bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mira, amados hermanos, nosotros tenemos que decir a nuestra alma. David le decía a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Y le hacía recordar todos los beneficios que Dios le había dado. Y aquí lo podemos ver, dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendice mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Le dice al alma: alma, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Amados hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Apartados y separados de Dios. El puente, la conexión con el Señor estaba cortado. Y Dios nos vino y nos rescató. Dice que vino por la oveja perdida. Tú y yo estábamos perdidos del redil. Él vino y nuevamente te trajo al redil, donde estaban las demás ovejas. Te dio vida, te dio alimento, te dio vestir, te puso el anillo en el dedo, te dio sandalia, calzado, amados hermanos, ¿cierto? Te dio abundancia de pan. Entonces son cosas las cuales tú le tienes que hacer recordar a tu alma cuando el desánimo está golpeando la puerta de tu vida. Decirle: alma mía, no le des lugar al desánimo, más bien recuerda los beneficios que Jehová te ha dado. Una restauración, palabra, ¿cierto? Palabra de vida que transforma nuestro corazón, que cambia nuestra forma de pensar. No le debemos dar lugar al desánimo, amados hermanos. El desánimo lo único que quiere provocar en nosotros es destruirnos, es sacarnos de la voluntad de Dios. En Éxodo 6, versículo 9, dice la palabra del Señor, dice: Moisés les repitió esto a los israelitas, pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Mire, en esta versión dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja. La palabra congoja en hebreo es kotser, y significa impaciencia. Dice que ellos no escucharon a causa de la congoja, de la impaciencia de espíritu y de la dura servidumbre, amados hermanos. Ellos no lograban escuchar lo que Moisés le estaba traspasando, de lo que Dios iba a hacer, amados hermanos, por causa de del duro trabajo que el faraón le tenía sobre sus vidas. Estaban con congoja, estaban desanimados. El pueblo de Israel estaba desanimado, amados hermanos, por las duras cargas que estaba puesta por causa del faraón sobre el pueblo. Amados hermanos, Israel es figura de la iglesia, ¿cierto? Egipto es figura del mundo. Y Egipto estaba controlado por el faraón, que es figura del diablo. La palabra de Dios dice claramente que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y una de las formas, uno de los métodos que el enemigo tiene para poder robarte la paz, para poder robarte la fuerza, es colocando duros trabajos en tu vida. Las cargas puestas, amados hermanos, eran puestas por el faraón para que no saliesen. Mire, el faraón colocaba esta carga sobre el pueblo de Israel para que no saliesen de Egipto.
¿Y qué significa Egipto? El mundo. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer en este tiempo? Colocar duras cargas. Por eso está provocando desánimo en los hijos de Dios, para que no saliesen de Egipto, para que no salgan del mundo, para que no salgan de esta tierra, amados hermanos, porque uno de los eventos que se está acercando es el arrebatamiento de la iglesia. Pero el diablo quiere provocar desánimo, quiere provocar duras cargas para que se queden, se desanimen, para que dejen de ser pacientes y empiecen a ser impacientes en su espíritu y en su alma, con congojas, por causa del duro trabajo que el enemigo quiere provocar en medio de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Y está pronto a suceder. Por eso está pasando todo lo que está pasando. Esto nada más que señales de los últimos tiempos, de la cercanía en que Jesús está por venir, por su novia, por su iglesia. Dice la palabra que habrá señales en los cielos y angustia en la tierra. Pregunta, ¿no hay angustia en la tierra hoy en día? Segunda pregunta, ¿no han habido señales en los cielos? Montón. Y ahora, no sé si ahora en junio, julio va a haber un anillo de fuego nuevamente. Que esos son señales del último tiempo. Están marcando las señales, lo que está aconteciendo en la tierra. Están marcando que la iglesia pronto va a salir a tomar su vuelo como el águila. Por eso dice la palabra del Señor, los que esperan a Jehová, no en Jehová. En el original no es en, sino que en el original es a. Habla cuando Él viene. Los que esperan a Jehová levantarán sus alas como las águilas. Entonces, amados hermanos, el faraón le puso dura carga a Israel. La mirada puesta en el trabajo y no en las cosas de Dios. ¿Dónde está tu mirada hoy día? ¿Tu mirada está puesta en todo lo que está aconteciendo a nivel mundial? ¿O tu mirada está puesta, a pesar de lo que está pasando en la tierra, está puesta en tu Dios, en nuestro Dios, en el Señor, creyendo que Él tiene el control de nuestras vidas? Que Él va a guardar a tu familia, que Él va a guardar a tus hijos, que Él va a guardar, amados hermanos, nuestro ser. Debemos entender que el Señor nos dio vida eterna. A veces nos preocupamos, amados hermanos, de miedo. Algunos cristianos pueden tener miedo de ser contagiados y de padecer esta enfermedad que hoy está sucediendo a nivel mundial y que se mueran. Y hay cristianos que se han muerto, ¿cierto? Hay pastores que se han muerto por causa de este virus. Pero, amados hermanos, hay algo que tú y yo debemos entender. Que la palabra de Dios dice que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Lo que el Señor te ha dado, amados hermanos, es más allá de esta vida. Por eso yo te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde tienes puesta tu mirada tú? ¿Aquí en lo terrenal, en esta vida? ¿O tienes tu mirada puesta en el cielo? En lo que Dios quiere contigo, en lo que Dios quiere llevar a cabo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en la gloria de Dios que Dios quiere manifestar en medio de toda esta tempestad. Mire, amados hermanos, en medio de la tempestad Jesús levantó sus brazos y reprendió al mar, reprendió al viento, y la gloria de Dios se manifestó poderosamente. Amados hermanos, que los discípulos quedaron admirados. Tú y yo vamos a quedar admirados de lo que Dios va a hacer. De eso te lo puedo dar por seguridad. Vas a quedar admirado de lo que Dios va a hacer en medio de esta pandemia.
la gloria de Dios se ha de manifestar de una forma poderosa. Por eso el Señor no quiere que tú entres en un desánimo. Ya llevamos más de 3 meses quizás, amados hermanos, en esta situación, y no poder congregar, y no poder salir a la calle. La vida quizás ya no va a volver a ser la misma, amados hermanos, pero no le des lugar al desánimo, porque Dios te quiere usar poderosamente para manifestar su gloria y su poder a través de ti. Pero Él necesita vasos de honra, vasos que le crean, amados hermanos, vasos que estén dispuestos y vasos que estén firmes en la roca, confiando plenamente que Dios tiene el control. No le des lugar al desánimo. No dejes que el faraón coloque cargas duras sobre tu vida, que el faraón coloque preocupaciones, tormento, opresión en tu vida, amados hermanos, para que no puedas mirar al cielo y te desconecte de la oración, te desconecte de la lectura de la palabra. No le des lugar al enemigo. Si viene ese desánimo, empieza a los beneficios que Dios ha dado por ti. ¿Me explico, cierto? Espero que sí. Espero que puedas entender lo que hoy te quiero compartir. En 1 Tesalonicenses 4:18, miren lo que dice acá. 1 Tesalonicenses 4:18 dice: anímense. ¿Lo están leyendo, cierto? Dice: anímense, pues, unos a otros con estas palabras. La pregunta es, ¿con cuáles palabras? Si tú lees el contexto de 1 Tesalonicenses 4:18, si tú lees los contextos, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Porque 1 Tesalonicenses 4:16 dice: y Dios mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos con el Señor siempre. Y después dice: anímense pues unos a otros con estas palabras. Cuando venga el desánimo en tu vida, amados hermanos, recuerda 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que Dios mismo descenderá del cielo. Primeramente los muertos en Cristo resucitará, y si estamos nosotros vivos para ese entonces, luego nosotros seremos arrebatados. Y eso tiene que provocar en ti fortaleza, una fe en esperanza de que aquel día ha de venir. Jesús dijo que vendría otra vez, y si Él dijo que va a venir, es porque va a venir. Y eso tiene que provocar en ti fortaleza, aún estando en la condición, quizás, amados hermanos, de poca fuerza, de debilidad ya, pero que el Señor la renueve. Clama a Él, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, clama al Señor, al Dios Todopoderoso. Es el único que puede renovar la fuerza en tu vida, en medio de todo lo que tú puedas estar viviendo. Quizás estás viviendo problemas en tu matrimonio, quizás estás viviendo problemas con tu familia, con tus hijos, en el trabajo. Quizás, amados hermanos, que eres uno de los tantos que quedaron sin trabajo y ya ves que todo está cerrado, golpeas puertas y no se te abre ninguna. Clama a Dios para que Él renueve tu fuerza, porque el Señor está probando tu paciencia. El pueblo de Israel, por causa del duro trabajo, terminaron siendo impacientes, terminaron, amados, teniendo congoja en su espíritu, en su ser. Amados hermanos, tú no le des lugar a eso. Clama a Dios y Dios va a renovar tu fuerza aún en las circunstancias más adversas que puedas estar viviendo. Porque Dios no te ha abandonado y no te va a abandonar. Yo no logro entender cómo tus pastores, que Dios tenga misericordia y Dios los levante, están abandonando la obra en este tiempo tan complejo y dejando a un rebaño disperso.
No lo logro entender. ¿Por qué se olvidaron tan fácilmente de todos los beneficios que Dios les dio? ¿Por qué se olvidaron tan fácilmente de dónde el Señor los sacó? Que muchos de ellos están retrocediendo a esa vida pasada. Tan fácil nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que el Señor nos fortalezca para seguir avanzando en este caminar. Que la impaciencia no tome control de tu vida, amados hermanos. Mantente firme, animándote con esta palabra de que el que dijo que ha de regresar es porque va a regresar. Y no con relación al pecado. No va a regresar con relación al pecado, sino Él va a regresar a buscar a su iglesia, a su novia, a su esposa, a su novia amada, aquella que ha mantenido la 10 dracmas guardada como sello, como pacto de matrimonio. Ánimo, recupera fuerza, pronto partiremos de esta tierra, amados hermanos. Ánimo, sigue adelante. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor está contigo. Fueron las palabras que el Señor le dijo a Josué. Esas mismas palabras van para ti. Esfuérzate. No importa qué tan difícil se vea el escenario. Esfuérzate, sigue adelante, no temas, no desmayes, porque el Señor va contigo. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si Él lo dijo es porque así va a ser. En Romanos 4:17 dice la palabra del Señor, como dice las Escrituras: te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó. El Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Él creyó en esperanza contra esperanza, está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjese, amado, Abraham. Dice la palabra del Señor que si somos hijos de Abraham, hacer las obras que Abraham hizo. Él es el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de la fe también. Somos hijos de Abraham porque Él es el padre de la fe. Amados hermanos, si Abraham no se desanimó, si Abraham no le importó la edad que tenía, si a Abraham no le importó, ni siquiera dudó por causa de la esterilidad de Sara, sino que se aferró, amados hermanos, a la promesa que Dios le dio de que él iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Amados hermanos, él se aferró y fue esperanza contra esperanza, creyendo a la palabra, amados hermanos, y se fortaleció en la fe, dice la palabra, dando gloria al Señor. Cuando venga el desánimo, amados hermanos, tú te tienes que fortalecer en la fe y ir en esperanza contra esperanza, creyendo a lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. Y dar gloria a Dios. Y esperar pacientemente el cumplimiento de la palabra del Señor en ti. Veamos entonces, el pueblo de Dios se desanimó por causa del duro trabajo.
estaban sin fuerzas, sin ilusión, sin alcanzar ninguna de las 7 promesas, porque Dios le dio 7 promesas al pueblo de Israel, amados hermanos, y eso lo podemos encontrar en un versículo antes del mismo capítulo que leímos de Éxodo. Las promesas de Dios, amados hermanos, se reciben a través de la fe y de la paciencia. No la vas a recibir por recibirla. Si no tienes fe, ¿cómo vas a recibir lo que Dios ha dicho? Cuando la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. A través de la fe vas a poder apropiarte de las promesas del Dios eterno, más para este tiempo. A través de la fe y de la paciencia. En Éxodo capítulo 6, versículo 6 dice, mire, 7 promesas que Dios le dio, pero por causa de su impaciencia, por causa del duro trabajo que tenían encima, amados hermanos, no la pudieron recibir. Y quizás no que no la hayan podido recibir, sino que como que no la escucharon, no le tomaron atención, amados hermanos. Dice, por tanto, Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Número 1, primera promesa, y yo os sacaré debajo de la tarea pesada de Egipto. Mire, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Yo soy Jehová y yo te voy a sacar de esa tarea pesada que Egipto ha puesto sobre ti. Número 1. Número 2. Y os libraré de su servidumbre. Segunda promesa. Número 3. Yo os redimiré con brazo extendido. Mire, amados hermanos. Número 4. Y con juicios grandes. Número 5. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de la tarea pesada de Egipto. Número 6. Y meteré en la tierra por la cual hacé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaías y a Jacob. Y número 7. Y yo os la daré por heredad. 7 promesas, amados hermanos, 7 promesas que el Señor le dio a Israel, en las cuales Israel no tomaron, no la alcanzaron, amados hermanos, por causa del duro trabajo que tenían sobre sus vidas. Por causa de la impaciencia, lo podemos ver cuando salieron al desierto, amados hermanos, solamente se quejaban contra el Señor, pero no veían cómo Dios se glorificaba en medio de ellos. Se quejaban por el maná, que ya era demasiado maná. Después le dieron codorniz, amados hermanos, que le salieron hasta por los ojos. Se quejaban por todo, amados hermanos. Tenían sed, se quejaban porque no había agua, ya les dio el Señor. Por todo reclamaban, por todo reclamaban. Cuando Dios les soltó tremendas promesas de llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, el cual Dios te iba a dar por heredad. Al final la mayoría quedaron postrados en el desierto y solamente los jóvenes, la nueva generación, entraron a conquistar. El desánimo, amados hermanos, te impide creer a las promesas que Dios ha soltado sobre tu vida. El desánimo hace que tengas oídos sordos, sino que solamente te hace ver tu condición emocional. Y te pueden estar hablando la palabra del Señor, pueden estar aconsejándote, puede haber gente al lado tuyo diciendo ánimo, fuerza, levántate. Y tú estás tan preocupado, cuando una persona está en desánimo, está tan preocupado de su condición almática que ni siquiera está escuchando lo que le están soltando sobre su vida.
El desánimo es complejo. Y por causa del desánimo muchos han dejado la obra, repito. Y muchos cristianos han retrocedido. El desánimo es una enfermedad del alma que está atacando al ministro y también a los hermanos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Que el Señor nos dé fuerza para seguir adelante. ¿Cuáles son las duras cargas que el faraón colocó al pueblo de Israel? Salmo 127, 1-2 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué está tu mirada? ¿En cuánto te esfuerzas en trabajar y en alcanzar cosas materiales? ¿Para qué? ¿Para tener el vehículo del año? ¿Para tener la mejor casa? ¿De qué sirve? ¿De qué va a servir tanto trabajo constante? No dar tiempo a la palabra, no dar tiempo a la oración, no dar tiempo a buscar al Señor. ¿De qué sirve tanto trabajo? Como dice este salmo: aunque de madrugada te levantares y tarde te acostares, comerás pan de dolores. Pues a su amado Dios dará el sueño. A su amado, aquel que provoque realmente agradar el corazón de Dios, que tenga prioridad primeramente buscar las cosas del reino. La palabra del Señor dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios te lo va a dar. No seas impaciente, ten paciencia, confía en el Señor. Él proveerá todo lo que tú necesites. Él te va a dar todo lo que a ti te hace falta. La palabra del Señor dice claramente: mira las aves del campo. El Señor las alimenta. ¿Cuánto más ustedes, cuánto más yo, que somos hijos de Dios? Él no nos va a dar lo que necesitamos. No te va a dar lo que tú necesitas. Pero no permitas que la impaciencia entre en tu vida. Porque por causa de la impaciencia el pueblo de Israel cayó en un desánimo profundo, que ni siquiera escuchaban ni recibieron las promesas que Dios le había dado. Nuestra confianza, amados hermanos, debe estar en el Señor, y no en cuánto trabajo podamos hacer o cuánta hora le podamos dedicar para tener una buena situación. No te desanimes. Ahora, si ya estás desanimado, acércate al Señor y cambia tu vida y trata de verlo de otro ángulo. Pide ayuda, pide consejo, pide dirección. Si ya has caído en un desánimo, no te quedes en esa condición, levántate y sal de esa situación en la cual te puedas encontrar. Pide ayuda. Uno de los errores que se comete dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia, que pueden estar mal, pero no son capaces ni siquiera de pedir ayuda, ni siquiera al pastor, ni siquiera de contarle: pastor, ¿sabes que me siento así? Prefieren quedarse callados, y cuando ya la cosa está no hasta el cuello, sino ya te cubrió, ahí recién están pidiendo ayuda. Pero cuando empieza a manifestarse el desánimo en tu vida, es cuando ahí tienes que empezar a acudir primeramente al Señor en oración, en clamor, y también pedirle al ministro, al pastor, a quien tengas a un lado: ¿sabes qué, pastor? Me está pasando esto, y amén, vamos a orar por ti para que el desánimo se vaya en el nombre de Jesús. Pero hoy en día muchos cristianos prefieren quedarse con eso y aguantarse y no pedir un consejo, no pedir una dirección, no pedir una oración. Son cosas que se han dejado de hacer.
es pedir oración a la iglesia, es pedir oración a los pastores. Estamos para eso, para orar por ti. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses, hablando el apóstol Pablo, yo hago memoria de vosotros todos los días. Nosotros estamos para eso, para orar por ustedes. Ahí esos pastores en la cual están, que son cobertura tuya. Si te sientes mal, si te sientes animado, decaído, anda, conversa con ellos. No esperes que la situación agobie tu vida. Hay muchas veces que hay hermanos que llegan cuando ya están todos agobiados y van donde el pastor, ¿sabes que ya no aguanto más? Me pasa esto, esto y esto. Y el pastor va allá, conversamos, le da un consejo, oremos al Señor y después ¿cómo sale? Aliviado. Pero ¿por qué esperó que pasara día? ¿Por qué esperó que pasara semana? Cuando podía en el mismo momento haber al tiro desarraigado ese sentimiento que se provoca en el alma. No te desanimes. Avanza, sigue adelante. El Señor tiene grandes cosas para ti. Si las cosas no han resultado a la primera y como te gustaría, no te desanimes. Es porque el Señor tiene algo mejor. Si las cosas no salen como a uno le gusta, no hay que desanimarse, hay que seguir perseverando, creyéndole, porque el Señor tiene algo mejor para ti. Todo es con un propósito, todo es con una formación, todo es con un trato. Dios algo quiere sacar de nuestro corazón y algo Dios quiere colocar en nuestras vidas. Si los negocios no salen como a ti te gustaría o como a mí me gustaría, en el caso que yo tengo un negocio, es porque Dios tiene algo mejor. El punto es que Dios está probando nuestros corazones. Si la confianza en quién está en el negocio o está en el Señor. Si eres el dueño de todo. Dice la palabra que eres el dueño del oro y la plata. Era de soltar los recursos. Si tú estás necesitando recursos, Dios lo va a soltar, de alguna forma lo va a soltar. Él te lo va a dar. Y si no te lo ha dado aún, es porque Dios está tratando tu corazón. Si las cosas no resultan como tú quieres, hermanos, no te desanimes, sigue adelante. Sigue adelante, sigue confiando. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Amados hermanos, el sistema del mundo es diabólico y es esclavizante. Está esclavizando al mundo a duro trabajo, así también a los hijos de Dios. Quienes sean desanimados no disfrutan del bienestar del Padre por causa de la opresión y del látigo que el faraón, amados hermanos, tiene. De lo cual lo único que quiere, amados hermanos, es quitarte esa paz, ese renuevo, esa comunión con el Señor. El faraón lo único que quiere en este tiempo es sacarte de la posición de hijo, es sacarte de la identidad de hijo, amados hermanos. Es alejarte del Padre como aquel hijo pródigo que se desanimó, amado. El hijo pródigo se desanimó, ya nada de lo que estaba ahí en la casa del Padre llenaba su vida. Tenía su mirada puesta en otras cosas. ¿Dónde? En un país lejano, en una provincia lejana, lejos del Padre. Quería disfrutar otras cosas. Ya se había aburrido de la vida que tenía en la casa del Padre como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se desanimó. Ya su corazón ya no estaba en el cielo, sino estaba en otro lugar. Y gastó todo lo que tenía, dice la palabra del Señor. El hijo pródigo gastó toda la abundancia que tenía. ¿Y cómo lo tenía después el enemigo, amados hermanos? Solo, abandonado, oprimido. Había perdido su juicio
Porque dice la palabra que volviendo en sí, había perdido su conciencia. El diablo hace lo que quiere, robarte la conciencia, robarte el juicio. Quiere robarte la paz, la presencia de Dios en este tiempo. Mire, él sabe que le queda poco. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, anda como león rugiente para devorar a los hijos. No le dé lugar al desánimo. No le dé lugar a la impaciencia. Tranquilo, espera. Confiadamente espera. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas en su tiempo. Y si no te lo ha dado, como dije anteriormente, porque Dios está probando tu corazón. Que el Señor en esta tarde, amados hermanos, en esta noche, en su misericordia sea trayendo sobre tu vida paz. Si tú has estado desesperado, si tú has estado desanimado, que la paz de Dios eterno sea quietando en tu vida todo lo que se ha removido por causa de todo lo que pueda estar viviendo y de esta pandemia. Que Dios sea fortaleciéndote y provocando en ti la confianza segura de que Dios tiene todo bajo control. Él sigue sentado en su trono de autoridad. Él no ha perdido su autoridad. Él no ha perdido el control y menos de su iglesia. Él tiene total control. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu casa. Él tiene el control de tu familia, de tus hijos, de tu hogar. Nada va a suceder, amado. Nada va a suceder si Dios no lo permite. Nada. Que en esta noche el Señor todo empiece a volcarse a tu favor. Que en esta noche el Señor sea fortaleciendo tu vida. Que en ti no haya ningún temor, ninguna incertidumbre, sino que la paz de Dios inunde tu corazón. Que la paz de Dios provoque en ti un renuevo en tu espíritu, en tu ser, en tu alma, en tu mente. Confía en el Señor. Dios tiene el control total de tu vida. Dios tiene el control total de todo lo que hoy día puede estar aconteciendo en tu casa, en ti. Dice la palabra del Señor que ni una hoja de un árbol cae sin que el Señor lo sepa. Todo lo que estás viviendo, Dios ya lo sabe. Antes que salga la palabra de tu boca, Dios ya la conoce. Él sabe lo que está aconteciendo. Él sabe por lo que estás pasando. Pero en todo eso Dios tiene un propósito. Si tú eres hijo, si tú eres hija, en todo lo que tú estás viviendo, Dios tiene un propósito perfecto y glorioso. Ojo que no ha visto, no ha subido al corazón del hombre, ni oído ha escuchado las cosas que Dios tiene preparada para ti. Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para ti. No le des lugar al desánimo. No le des lugar a la debilidad. Tú eres fuerte. Tú eres guerrero, tú eres guerrera. No le des lugar. No deje que el enemigo te haga pensar algo diferente. No deje que el enemigo te haga pensar como aquel filisteo incircunciso que quiso pensar al pueblo de Israel como siervos de Saúl, que estaban atemorizados por causa del tamaño que era el gigante. Sé como David, amados hermanos, sé como el valiente guerrero, como David, un joven, amados hermanos, que no le atemorizó al gigante que estaba al frente, porque él conocía muy bien quién era el que estaba al lado de él. Era el Dios todopoderoso, el varón de guerra, un mata gigante. Y por eso David mató a un gigante. Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Yo sé que el tiempo que estamos viviendo no son los mejores, pero Dios va a hacer cosas extraordinarias que tú no te imaginas contigo.
pero te necesitas fortalecido. Te necesitas que tú puedas entender que Dios tiene un propósito, que comenzó una buena obra y Él no la va a dejar a media, Él la va a terminar. Él la va a terminar, Él no deja nada a media. Quizás Él no es como nosotros, que a veces empezamos algo y a veces en medio camino ya empezamos como a detenernos. Él no, amados hermanos, Él es perfecto. Él lo que comenzó lo va a terminar. Lo va a concluir, no te va a dejar a media con el trabajo que comenzó contigo. Ya tiene cosas extraordinarias para ti. Aviva el fuego que Dios puso en tu vida. Ánimo. Ánimo, levántate, sigue adelante, esfuérzate, no temas, no desmayes. Dios está contigo y va a estar contigo todos los días y va a estar contigo aún en esta situación, aún en esta pandemia. Dios va a estar contigo. Él no te va a dejar, amado, no te va a dejar. Él tiene que estar esa seguridad en ti, esa confianza en ti, plena de que Dios va a hacer cosas extraordinarias y maravillosas contigo. Él quiere llenarte del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor te ha llevado en esta ocasión, porque Él quiere llenarte del fuego de Dios, para que cuando salgamos a la calle podamos impactar. Pero para eso tienes que estar sano de tu alma. Tenemos que estar sanos. No le demos lugar al desánimo ni a la impaciencia en este tiempo. Porque Dios se va a glorificar a través de tu vida. Dios se va a glorificar a través de mi vida y a través de mi familia y de tu familia. Cosas maravillosas Jehová, el Dios Todopoderoso, hará contigo. Créelo. Guarda las promesas. No sea como el pueblo de Israel, que se le dieron 7 promesas, pero por causa del duro trabajo que el faraón le tenía, no fueron capaces de guardar esa palabra y abrazarla, amados hermanos, como la abrazó Abraham, que por esperanza no dudó, creyó, a pesar de la condición física, por su edad, a pesar de la esterilidad de Sara, amados hermanos, no dudó y se aferró a la promesa que Dios le dio, aunque veía el escenario todo diferente. Fíjate, estaba todo el escenario contrario para que pudiese llegar la promesa que era de un hijo. Estaba todo el escenario contrario en la vida de Abraham, en su matrimonio, pero Dios cumplió, amados hermanos, porque Abraham caminó en fe, creyó en fe. Afirma tu fe, fortalécete en la fe, para que las promesas de Dios puedan llegar a tu vida. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Amén. Que el Señor te bendiga y espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Este tiempo va a pasar, amados hermanos. Este es un tiempo para la iglesia. Este es un tiempo para que nosotros podamos ser formados, podamos ser procesados, podamos limpiar nuestra casa, podamos ordenar nuestra familia, ordenar todo lo que pueda estar desordenado dentro de ti y podamos llenarnos más de su presencia. Busca al Señor en la madrugada. Levántate ahora en la madrugada. Con mi esposa lo estamos haciendo. No es fácil. La comodidad te juega en contra. El frío te juega en contra. Pero, amados hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que le busquen. Dios no se va a revelar a cualquiera. Dios no va a usar cualquier vaso. Dios va a usar aquellos vasos de honra, aquellos vasos, amados hermanos, que estén dispuestos a darlo por todo, por un momento de su presencia. Por un momento de su presencia. Aquellos que estén dispuestos a dormir quizás poco. Aquellos que estén dispuestos a salir de su comodidad, de su cama, por buscarlo a Él en intimidad, en la madrugada, en el alba. Quizás a veces lo vamos a levantar y no vamos a tener palabra para decir. A veces es bueno guardar silencio, pero con solo hecho que te hayas levantado, que hayas dispuesto tu corazón a levantarte, a buscar del Señor, ya para Dios es válido, amado. Porque Él ve la actitud de tu corazón.
El Señor le dijo a Samuel, a este Eliab, yo no lo he cogido, a este yo lo he desechado. Tú mira la apariencia, más yo miro el corazón. Dios siempre va a ver la actitud de tu corazón, el querer buscar de Él. Y con más razón, si en ti está cayendo si estás cayendo en un desánimo, la actitud de tu corazón de querer levantarte, Dios lo va a ver y te va a fortalecer. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos volvemos a ver el día jueves a las 8:30 de la noche. Seguiremos con la serie El regreso de nuestro Señor Jesucristo, que para mí está bien buena, no sé para usted, pero espero que sea de mucha bendición la palabra que hemos estado compartiendo para con su vida. Quiero orar por ti antes de despedirnos, así que ahí donde estás, cierra tus ojitos y yo voy a orar, al cortito, soltar una palabra de bendición para tu vida. Amén. Así que oramos, cierra tus ojitos ahí donde estás y oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te bendecimos, Señor. Padre amado, delante de ti nada podemos ocultar, tú todo lo conoces, todo lo sabes. Dice tu palabra, Señor, en el Salmo 51, que tú amas la verdad de lo íntimo. Padre amado, Señor, tú amas la transparencia y no la apariencia. Señor, a veces es verdad, nos sentimos desanimados, decaídos. A veces, Señor, hemos querido dejarlo todo, Padre Santo. Pero te damos gracias porque en medio de esa circunstancia tú nos vuelves a fortalecer y a renovar nuestras fuerzas. Señor Padre amado, yo oro por tus hijos, por todos aquellos que han escuchado este mensaje y por aquellos que adelante lo irán a escuchar. Fortalece su vida, quita de ellos todo desánimo, toda preocupación, todo tormento, toda opresión, todo aquello que el enemigo pueda estar usando, Padre Santo, para sacarlo de la identidad de hijo, para sacarlo, Señor, de la posición que tú le has dado y para robarle las promesas que tú a cada uno de ellos tú has soltado. En el nombre de Jesús quebrantamos toda obra, toda influencia espiritual demoníaca, Señor, que quiera levantarse en contra, Señor, de la vida de tus hijos. Toda agenda del diablo sea cancelada y declaramos, Padre Santo, en esta noche la agenda del Espíritu Santo que sea ejecutándose y activándose, Señor, en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, renueva nuestra fuerza, aumentala como la del búfalo, Padre, en medio de toda esta circunstancia. Señor, fortalece nuestra fe y que podamos ir de esperanza contra esperanza, Señor, aferrándonos, Señor, a tu palabra, aunque muchos nos pueden decir que estamos locos, aunque muchos, Señor, puedan decir que somos unos fanáticos, no importa, Padre Santo, nosotros nos aferramos a tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida y es verdad, Padre Santo. No eres hombre para que mienta, el hijo de hombre, Señor, para que te arrepienta. El cielo y la tierra pasarán, dice tu palabra, pero tu palabra permanecerá para siempre, y a ella nos aferramos, a ella, Señor, hemos de abrazar en este tiempo, Padre Santo. Solamente tu palabra nos ha de sostener, Señor, en medio, Señor, de esta pandemia, en medio de todo lo que está aconteciendo. Señor, te doy gracias, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, cada uno de ellos, familia, matrimonio, hijos, Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que Dios siga cuidando y guardando su vida, su casa, su familia, tus hijos, en el nombre de Jesús. Créele al Señor que Dios tiene el control. Para el que cree, todo es posible, amados hermanos, todo es posible. Que el Señor te bendiga y la paz de Dios sea en tus corazones. Nos vemos en otra oportunidad el día jueves a las 8:30. Seguimos con la serie. Vamos a tomar el tema, el significado y las palabras parusía. Así que no te lo pierdas, va a estar interesante, amados hermanos, y esperamos nosotros poder ser de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, y la paz de Dios
inunde totalmente tu corazón. En el nombre de Jesús. Bendiciones a todos y la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Chao. Que el Señor le bendiga.